Muchas gracias, Lorenzo, porque estoy seguro de que se generará debate al hilo de tus posiciones que, que evidentemente yo diría que ni tanto, ni tan calvo, pero en fin, yo creo que es correcto también que plantees cuestiones. Vamos a abrir el debate. Los compañeros de organización, hay aquí una palabra pedida, pero ir tomando nota de las personas que quieran hablar para ir organizándolo. Sí, aquí delante. Buenas tardes. Me permito intervenir dada la sorpresiva ponencia de nuestro ilustre catedrático Lorenzo Pras, que además me parece muy bien, me parece muy bien porque en ADICAE nunca nos ha gustado ni nos gustará que engañar a los consumidores, sino todo lo contrario. Incluso cuando alguna ley no favorezca a los consumidores, iremos a por ella, que ya hemos ido a por muchas y hemos logrado cambios. Pero me ha resultado tan sorpresivo porque yo creo que en estos momentos, y por ahí habrá alguno de los técnicos, yo creo que ADICAE viene recogiendo la posible reclamación de, no sé si ya serán 10.000 o 15.000 consumidores que en estos 2 meses han recurrido a ADICAE en amparo a esa cuestión. Y me parece muy bien la ponencia de Lorenzo, porque está claro que ha sido otra organización de consumidores y usuarios la que ha levantado este asunto, y está claro también que hay una masa de despachos de abogados que están haciendo publicidad por tierra, mar y aire sobre esto. Y a mí me gustaría que ADICAE se ponga en el sitio. Y para eso le quería 2 cosas. Primero, me gustaría ver la opinión de Vallujera y de Manuel Ruiz de Lara, que creo que la tendrán seguramente, no sé si coincidente o discrepante. Y la otra, decir a Lorenzo, a mí me pareció, y por eso yo no soy jurista, pero tampoco hemos hecho una consulta muy especial a los servicios jurídicos de ADICAE, aunque creo que tendremos ocasión este jueves de hacerlo, pero me pareció los gastos hipotecarios un nuevo abuso más. Creo que lo he dicho en mi intervención previa. Un nuevo abuso más de la banca. Claro, esto no era un criterio jurídico, era sencillamente un criterio de justicia que se me ocurría como representante de los consumidores, lo cual los criterios de justicia que tengamos los ciudadanos o sus representantes pueden luego no tener equiparable en la justicia. Pero a mí me parecía bastante de justicia que se revisara esa cláusula o ese tipo de cláusulas. Otra cosa es cómo lo revisamos, cómo logramos que sean más justos, si es que lo deben de ser, los gastos hipotecarios. Y a mí me gustaría que os pronunciarais en este sentido de la justicia, con independencia de que algunos otros hayan querido hacer negocio con esto o puedan estar confundidos de buena fe. Y la otra, esa adscripción de los gastos a la TAE o incluso al propio interés remuneratorio me ha parecido excesivamente artificiosa. Me ha gustado, he tomado nota inmediatamente de que vamos a mirar a ver en qué fórmulas introducía el banco en el tipo de interés remuneratorio o a la TAE ese tipo de gastos, porque en principio yo pensaba que incluía otros tipos de gastos la TAE para acabar dando el tipo de interés efectivo, pero ahí tenía mis dudas. Muchas gracias por tu intervención. En todo caso, y como tenemos poco tiempo, si tuviéramos 2 horas, ha habido otros muchos temas que queríamos que intervinierais, pero este puede acaparar la atención y tenernos hasta las 7:30 con el tema. Por eso quería esta intervención, por ver si lo emplazamos, a ver qué se dice inicialmente y emplazamos la discusión, porque si tuviéramos aquí a la prensa o lo damos a la prensa, supongo que mañana serían titulares en todos los
Incluso se encargaría la banca de difundir esta versión. Muchas gracias. Muy bien, pues si os parece, Carlos y Manuel, primero un poco la visión vuestra y luego Lorenzo, por supuesto, las cuestiones que se dan. Enhorabuena, Lorenzo, por tu intervención. Me ha parecido sumamente didáctica y me ha parecido ajustada a derecho, con un pero. Sí para el contrato por negociación, no para el contrato por adhesión, porque cuando se trata de los derechos de las personas consumidoras, cuando se trata de la contratación por adhesión con condiciones generales de la contratación y se declara nula una de ellas, nos encontramos ante la nulidad más vigorosa que contempla el derecho patrimonial español. Esa nulidad tiene efecto ultra partes. Entonces, entiendo que la restricción que has indicado para la cláusula, precisando que es esa cláusula y no otra, que es para esas partes y no otras, eso está muy bien desde el punto de vista del derecho privado y del contrato por negociación con dos personas individuales, pero aquí ya algo ha cambiado. Por una parte, el demandado es el banco, una empresa muy especial, y el demandante es la OCU, ¿no? Entonces, se ejerce una acción colectiva, algo completamente distinto. No es un contrato por negociación. La declaración de nulidad tiene efecto ultra partes. ¿Qué significa esto? Que afecta no solamente a los litigantes, como ocurre tradicionalmente en el contrato por negociación, sino que eso tiene efectos más allá de las partes, por lo menos para todos aquellos clientes del BBVA que tienen en su contrato la misma cláusula. Es que ya se ha pronunciado la justicia. El Tribunal Supremo era necesario. ¿Por qué era necesario para el efecto ultrapartes el Tribunal Supremo? Para que la sentencia fuera firme, no para que el Tribunal Supremo dictara jurisprudencia. No. Lo que nos interesa es que una cláusula en un contrato de hipoteca del Banco Bilbao Vizcaya ha sido declarada nula, que no se puede integrar tampoco con la ley y que, por lo tanto, las consecuencias jurídicas que han arrancado de esa cláusula y que se han proyectado en los contratos hay que borrarlas, o sea, hay que devolver las cantidades. Aquí no se cuestiona el artículo 68 de ningún reglamento ni se cuestionan los aranceles notariales, es la cláusula y es el régimen de la nulidad de la cláusula abusiva. Entonces yo creo que, claro, es que me reitero en lo que he dicho antes, es que las leyes, otra cosa es que tengamos conciencia de ello, ¿no? Pero las leyes de protección de los consumidores son muy vigorosas. El Estado social y democrático está a favor de los consumidores. Ojo, el aparato del Estado social y democrático está obligado, o sea, no es un capricho, está obligado a servir a esa directriz. Entonces, bueno, pues puede parecer una enormidad desde el punto de vista del contrato por negociación, pero es el régimen del contrato por adhesión de protección de las personas consumidoras. Yo, desde ese punto de vista, ya digo, me parece bien armada tu defensa, pero creo que hay que tener en cuenta estas especialidades y además hay que tener en cuenta la lamentable regulación que hay de las acciones colectivas en el derecho español, la insuficiencia de regulación de las acciones colectivas, pero claro, corresponde a las asociaciones de consumidores y a los consumidores individuales sacar adelante un derecho que ya tienen reconocido por la ley. Muchas gracias, Carlos. Manuel. Sí, bueno, pues yo la verdad que comparto un poco las dos visiones, tanto en cuanto a la repercusión de la acción colectiva
como lo que ha expuesto Lorenzo en relación a esa asunción impuesta de determinados tributos por parte del prestatario cuando debe considerarse abusiva. Si uno lee precisamente el artículo 89.3 de la Ley de Consumidores y Usuarios, dice que tendrá la consideración de abusivas aquellas estipulaciones que impongan al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo sea el empresario. Entonces, evidentemente, implica una remisión al legislador. Tendré que ver en concreto el tributo concreto que se le impone en la cláusula a quién viene impuesto por parte de la ley, de la disposición legal que regule ese concreto tributo. Si se lo imponen, el sujeto pasivo es el empresario y en la correspondiente estipulación del contrato como cláusula, condición general de la contratación y en un contrato de adhesión firmado con un consumidor se le atribuye o se le impone al consumidor usuario, al deudor hipotecario, en ese caso, por aplicación del artículo 89.3, tendrá la condición de una cláusula de carácter abusivo, primero porque vulnera una disposición al fin y al cabo legal, imperativa, que sería la disposición legal que regula ese tributo, y en segundo lugar porque ocasionaría, entiendo, un perjuicio desproporcionado y un desequilibrio en las prestaciones entre una parte y otra sin justificación alguna, porque se le impone, cuál es la justificación de que se le imponga ese tributo al consumidor usuario. Pero sí creo que debe estarse al tributo concreto e irnos a la correspondiente legislación. Otra cosa es que el legislador modifique esa disposición legal y cambie el sujeto pasivo de la correspondiente obligación tributaria. En ese caso, pues evidentemente habrá que valorar. Pero per se, las cláusulas que se introduzcan en un contrato de préstamo hipotecario como condición general de la contratación y que atribuyan o que impongan al prestatario determinados tributos, per se no son abusivas. Tendré que comprobar qué disposición legal regula ese concreto tributo. No, aparte de los impuestos, los aranceles de notario… No, he dicho tributos. Sí. Sí, Bueno. solo una… bueno, gracias, Carlos y Manuel. Para redondear con el ejemplo, el caso se planteó. La costumbre era que el impuesto de plusvalía se le traspasaba vía pacto al adquirente. La ley hubo que reforzar que este es un impuesto que no puede ser transmitido por el obligado, que es el transmitente, al adquirente. Es uno de los casos. Por tanto, el debate no se encuentra ahí, al menos no se encuentra entre nosotros, porque no somos ninguno de nosotros legisladores. Es verdad que, como bien Manuel apunta, y desde luego ADICAE, y como institución o asociación de consumidores con un gran predicamento, pues puede influir para otra cosa. Claro que sí, la argumentación de Manuel es, claro, nos parece excesivamente desequilibrado que los prestatarios, con ocasión de la recepción del dinero y otorgamiento de la garantía hipotecaria, tengan que hacerse cargo de todos los gastos derivados de la escritura, de la inscripción y el impuesto de actos jurídicos documentados. Bueno, pues promuévase, si así se considera, la reforma correspondiente. Yo supongo que desde el ámbito del Ministerio de Economía y Hacienda, fijándose en los notarios y los registradores, dirá, un momento, el coste de estos funcionarios o lo asume el Estado o lo asumen los particulares. Pero este coste no es un coste que el Estado vaya a asumir con cargo a presupuestos generales del Estado ahora y a partir de este momento. Porque las reglas del juego son los aranceles notariales y registrales se cobran por estos funcionarios cuando prestan sus funciones y no gravan el presupuesto general del Estado. ¿Que se decide socializar el gasto vía de presupuestos? Bueno, que se decida. Pero tal y como nos encontramos en este momento, la regla es el pago de la intervención notarial y registral es a cargo de quien lo solicita. Y respecto del impuesto de actos jurídicos documentados, pues de nuevo, el foco sobre
el Ministerio de Hacienda, que es el que le corresponde la determinación tanto del contenido de los aranceles cuanto del impuesto de transmisiones patrimoniales. Y otros gastos. Eso es lo que dice realmente la sentencia. ¿Otros gastos distintos de los de la ley? No, no puede ser. Lo que no se admite es que se imputen al prestatario gastos que según ley correspondan al prestamista, y lo que dice la norma es, oiga, en conjunto e indiscriminadamente no. Lo que le está diciendo al prestamista es, haga el favor de modificar la cláusula e indicar qué gastos distintos de los que se regulan por norma va a asumir el prestatario. Dígalo. La verdad es que el mensaje se puede extender, se puede extrapolar. Si la sentencia se encontrase inscrita en el registro de condiciones, ganaría oponibilidad. Como no lo está, pues esta es una información que leemos y que leemos en las sentencias que se publican y que desgraciadamente leemos la del Tribunal Supremo porque tiene mucha repercusión, pero no leemos la que verdaderamente importa, que es la del juez de lo mercantil número 9 de Madrid, que es quien decidió justamente impugnarla. Luego la conclusión es, ¿puedo plantear una demanda con base en esta argumentación? Plantéela y en buena hora se te dan la razón. Ya lo ha hecho en Oviedo, el número 9 de Oviedo, creo que ha sido en el mes de noviembre, aceptó y siguió este criterio. Pero es la sentencia de un juez. ¿Provocará amparo y, por tanto, se revocará o se confirmará la sentencia? Presumiblemente sí. Y llegará al Supremo y cuando confirme nos encontraremos ante la misma tesitura. Será esa misma cláusula la que se encuentre considerada como abusiva. Hasta que por vía de o reforma normativa o bien por una sentencia del Tribunal Supremo de las que de verdad generan jurisprudencia, lleguemos a tener un criterio claro y atendible. Muy bien, muchas gracias. Habría además aquí debate incluso de a favor de quién opera y quién es el interesado, por tanto, en la constitución de la garantía hipotecaria. Pero bueno, quiero decir, por no extenderme, porque supongo que hay intervenciones o cuestiones, si no tenemos cuestiones para la mesa. Ahí, aquí delante, si se puede identificar, nada, por tener un poco de referencia, bueno, y si se dirige a alguien o a la mesa en conjunto. Isabel Vázquez Feijóo, consumidora. Y como tal, lógicamente, titular de un préstamo hipotecario y además de los del Banco de Bilbao, en donde tenía aquí mi contrato hipotecario y era punto por punto. Además, en mi reclamación extrajudicial justo transcribí lo que la sentencia del Tribunal Supremo así dicta. Entonces, yo aquí he visto 3 interpretaciones sobre un mismo tema. 3 interpretaciones, además, enfocadas desde un punto de vista totalmente distinto. Uno por parte del registrador de la propiedad, en donde lo enfocaba desde el punto de vista del consumidor y cuál es en estos momentos la sensibilidad política y la sensibilidad social respecto a estos temas. He visto el teórico, didáctico y práctico del catedrático de Derecho, en donde realmente está exponiendo con su razón las normas, las sentencias y todo esto. Y después he visto la del magistrado, que estaba entre las dos posturas, pero más cercana a la del registrador de la propiedad. Pero yo me planteo el tema de que, si bien es verdad que no crea jurisprudencia la sentencia esta de diciembre de 2015, sí que es verdad que la declara abusiva y sí que es verdad que la declara nula. Entonces, en este momento, cualquier persona que tenga en este momento un contrato hipotecario con esa cláusula, con la misma literalidad, ¿por qué va a ser, sin crear jurisprudencia, por qué va a ser nula en ese caso y no va a ser nula en el mío y en el de otros? Entonces, este es mi planteamiento, en el que realmente pues, no acabo de entender, cuando además los propios bancos están forzándose en estos momentos... En este momento los bancos están forzándose a tratar de rodearse de los mejores expertos, juristas, técnicos y todo esto para tratar de llevar, lógicamente, el ascua a su sardina. No lo tienen tan claro.
Muy bien, si hay más intervenciones, hacemos tomamos nota de las cuestiones por agilizar y que nos dé tiempo antes de 1:30, que tendremos que cerrar. Sí, una cuestión de orden práctico. Yo creo que sería interesante que exponierais brevemente cuál sería el plazo para interponer, digamos, la acción para la declaración de abusividad y luego la acción restitutoria para la reparación de lo cobrado, además, por ejemplo, por el tema de la cláusula suelo. Allí, sí, adelante. Sí, hola, buenas tardes. Soy abogado y la verdad es que tengo una duda que hace tiempo llevo dándole muchas vueltas a la cabeza, y es que, bueno, el señor juez de lo mercantil más o menos habló del tema y me gustaría saber un poco. Mi pregunta es, la gente que tiene sentencia firme en cláusula suelo, con restitución de cantidades desde mayo de 2013, si tienen directamente todas las puertas cerradas a intentar la restitución íntegra, o si hay alguna vía, aunque sea remota, de intentarlo, de conseguir. ¿Hay alguna cuestión más? Y cerramos este primer bloque, por si nos da tiempo a un segundo. Hola, buenas tardes. Yo soy Miriam, trabajo también en un despacho de abogados y mis preguntas van un poco en la línea del otro compañero sobre tema de plazos, qué hipotecas se pueden reclamar. Nos viene mucha gente con hipotecas canceladas y nos piden la reclamación de sus gastos y bueno, nos surge un poquito la incertidumbre sobre qué decirles, acción real, 4 años, imprescriptible por nulidad absoluta, existe un poco la controversia. Y luego sobre esta última cláusula, también preguntar si ustedes piensan que puede abarcar los gastos ocasionados por cancelación de hipoteca y a qué banco irían imputados, si al banco 1, que es el que se cancela, o al banco 2, que es el que, digamos, obtiene la ventaja de esta cancelación. Gracias. Pues hay varias cuestiones. Yo avanzaría que algunas cuestiones prácticas, supongo que como decía la primera interviniente, hay 3, cada uno puede dar una respuesta, no sé si dará satisfacción total, pero las cuestiones que hay de plazos, de la firmeza y la sentencia y el concepto de cosa juzgada, preguntaban respecto a... En relación, como ha sido un poco mi intervención en relación a la cosa juzgada, a ver, yo creo, evidentemente va a haber ahí un obstáculo procesal porque hay la vía interpretativa de que la sentencia del TJUE de 26 de enero dice que las cláusulas que hayan sido objeto de análisis no pueden volver a ser objeto de análisis y otras cláusulas, pero yo apostaba por un concepto flexible, o sea, de interpretar que hay un principio que se antepone o se superpone a ese principio de cosa juzgada, como es ese principio de no vinculación del artículo 6 de la directiva, ese artículo 7 de la obligación de los Estados miembros de prever medios eficaces para que cesen las cláusulas abusivas e incluso en aquellos casos en los que se haya producido una sentencia firme acordando la devolución parcial de cantidades, abrir la vía de alguna forma en el sentido de que ese principio de cosa juzgada ceda ante otros principios del ordenamiento jurídico comunitario que tienen carácter prevalente a ese principio de cosa juzgada y permitir la reclamación de esas cantidades, también para no generar esa situación de desigualdad que vulneraría el propio principio de equivalencia que subyace en la Directiva 93/13. Es un tema discutible. Yo también recalco una cosa, el legislador, si bien ha previsto la revisión de sentencias firmes cuando hay una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sin embargo, no ha previsto algo similar cuando hay una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y entonces estamos en el absurdo que comentaba. El consumidor en un juzgado que funcione mejor resulta que ha visto parcialmente restituida sus derechos y, sin embargo, por el hecho de caer en un juzgado en el que se dilate más la tramitación de procedimientos, pues va a tener la restitución íntegra de cantidades si es la misma situación en un caso como el otro. No me parece razonable. Yo creo que hay que apostar por flexibilizar el concepto de cosa juzgada y permitir la reclamación de esas cantidades, aun cuando haya habido sentencia firme acordando la devolución parcial de cantidades. Sí, ha habido preguntas sobre plazo para ejercicio de acciones, tanto en cláusula suelo como en gasto de formulación de hipotecas. No sé si queréis señalar algo. Sí, Lorenzo. Dos cuestiones. La primera, señora que intervino. Yo, es verdad, tengo, como un día decía Manolo, me voy poniendo y quitando distintos gorros, como académico y como ejerciente, como abogado ejerciente. Mi intervención de hoy realmente es académica, pero con fundamento hacia la práctica. Si a mí me viniera un cliente pidiéndome que le llevase un pleito sobre esta materia, le diría, de acuerdo, pero que sepas que podemos perder.
y que la probabilidad de pérdida es elevada, salvo que seas un cliente del BBVA que tenga una cláusula idéntica a la que el magistrado juez de lo mercantil número 9 de Madrid declaró nula por abusiva. O sea, esa es mi posición. ¿Claro que se debe intentar? Pues se debe intentar, pero con toda información al cliente. Este es el criterio que dijo el juez de primera instancia, este es el criterio de la audiencia provincial, este es el criterio obiter dicta del Supremo, vamos a armar la sentencia, la demanda sobre estas bases. Pero hay que seguir porque el banco va a agotar todas las instancias. Y quiero que lo sepas. Y que eso va a costar financiar el pleito hasta que se consiga ganarlo en costas. De acuerdo, pero eso hay que advertirlo porque la prensa traslada una imagen que es idílica. Ya es todo nulo. Y todos, incluso yo mismo, estas vacaciones de Navidad que me cogieron con a guardias bajas, cuando comencé a leer la prensa entendí, ostras, esto vamos a recoger todo el dinero que nos hemos gastado cuando contratamos el préstamo y concedimos la hipoteca. Y luego cuando leí la noticia, evidentemente recuperé el estudio de la sentencia del año anterior y dije, anda, ¿qué era esto? Nada, pasemos palabra. Esto no es el tema. Este no es el tema. El tema es que la sentencia hay que pelearla hasta ganarla. Tenemos un antecedente o un precedente y ese precedente pues, puede dar visos de que otro juez lo siga y que lo aplique y que la audiencia que corresponda lo siga y que el Supremo confirme. Y esa es la primera cuestión. Hay una segunda cuestión de enorme importancia y que, sin embargo, es abrir un melón que espero en 2 minutos liquidar. El problema de la acción de nulidad, o mejor, de la declaración de nulidad y el problema de la reintegración de aquello que se entregó como consecuencia de la cláusula nula. Esta es una cuestión en la que hay fundamento teórico-doctrinal claro y profundo y, sin embargo, cuando llega a los tribunales, quizá porque no lo decimos con más firmeza, se nos desoye. En primer lugar, hay una cuestión. Cuando se plantea una declaración de nulidad, esa es una pretensión que carece de plazo. Decía el viejo Brocardo, lo que es nulo, nulo es. ¿Hay que declararlo? Pues sí, porque el banco no se va a aquietar. Seguimos el proceso y resulta confirmado el criterio. Ya tenemos declarada nula la cláusula. Como consecuencia de la misma hemos pagado cosas, intereses que no se debían pagar. Así lo dice la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo del 2013. Ahora hay que condena el Supremo en aquella época a la reintegración. La acción de reintegración realmente es la que tiene un plazo, según De Castro y quienes le seguimos, de 4 años. O sea, no es una pretensión que se pueda plantear en cualquier momento. Dice el 1301 del Código, son 4 años. Hay otros autores, menos, que dicen, no, esa es una pretensión recuperatoria, de recuperación de cantidad, va al plazo general, ahora y actualmente, de 5 años. La diferencia va en 1 año. ¿A partir de qué momento? Claro, el Tribunal Supremo dio derecho a recobrar si no se había pedido en el proceso hasta 4 años siguientes. Pero limitó el quantum. ¿Cuánto puedo reclamar? Solo puede usted reclamar hasta el límite o aquellos que se devenguen desde nuestra sentencia y pro futuro. Luego había que actuar y el plazo caduca, según la interpretación del Supremo, caduca. Yo entiendo con muchos compañeros en la universidad que ese plazo no caduca. Es un plazo de prescripción. La caducidad, en términos de consumidor, le perjudica. Y además la caducidad es ajena al Código Civil. Solo hay algunas leyes civiles que se refieren a la caducidad. En el ámbito de lo mercantil, muchas más. Y la diferencia es que la caducidad no se puede interrumpir, solo suspender, mientras que la prescripción sí. Y eso significa que mediante un escrito, aunque sea una carta con acuse de recibo o un burofax, ya tenemos interrumpido el plazo y por tanto vuelve a contar.
Ojo, porque el 9 de mayo de 2017, los 4 años para el ejercicio de la acción recuperatoria caducan. Ha habido intermedias, la sentencia del pasado diciembre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que revoca la sentencia del Tribunal Supremo y que dice, no, usted limitó de su fecha hacia adelante y, sin embargo, lo que decimos es desde el origen o desde el momento en el que la cláusula suelo comenzó a jugar y limitó la bajada de tipos de interés en ese contrato. Luego, hacia atrás. Y ahí el problema es que la acción recuperatoria se desvincula de la declaración de nulidad y una postura que se puede sostener, pero habrá que ver, habrá que intentarlo y habrá que ver cuál es la reacción de los tribunales, es que se puede pedir desde la sentencia del Tribunal Supremo y 4 años más, si se quiere interpretar a favor del consumidor por parte de los jueces, que sea y que se vuelva a la doctrina del Tribunal Supremo clásica, no la que se inauguró en el nuevo siglo diciendo que este es un plazo de caducidad. No, siempre se dijo que era un plazo de prescripción. Pues recuperes esa doctrina, porque esta es proconsumerista también. Plazo de prescripción se puede interrumpir desde la sentencia de la 26 o 23 de diciembre del año 16 hacia adelante 4 años. Pero por favor que sea de prescripción. Muchas gracias. En un minuto, porque estamos sobre la hora. Para mí puedes pasar. Carlos, no, hombre, no nos va a dar tiempo a más preguntas, así que si querías matizar algo o señalar algo. No, yo simplemente yo creo que Lorenzo nos ha ilustrado ampliamente sobre la cuestión restitutoria en cuanto a la cuestión de la cosa juzgada y particularmente respecto a las cláusulas suelo. He leído algún artículo de Jesús García Sánchez, que estuvo el otro día en el Congreso de los Diputados y comentó también algunas cuestiones, que la cuestión sobre la limitación de los efectos restitutorios podría ser objeto de revisión cuando no se hubiera producido en la instancia que dio lugar a una sentencia firme. O sea que también en el ámbito de la cláusula suelo cabría remover los efectos de la cosa juzgada, teniendo en cuenta que respecto del resto de cláusulas abusivas que hayan pasado por un juicio ejecutivo sin ser objeto de examen por el juez, estas sí que parece que pueden ser examinadas de nuevo. Muy bien, pues yo lo que puedo decir es que ofrecer a todos los aquí presentes que si nos hacen, y dado que ha podido haber cuestiones que no se planteen, si nos trasladan cuestiones, haremos todo lo que esté en nuestra mano para que abusar un poco de los expertos que hoy han tenido la amabilidad de estar aquí. Agradecer también al público que a través de la retransmisión por streaming ha estado siguiendo esta interesante conferencia, debate, en la que nos ha faltado creo que 1 hora de debate. Suele pasar cuando los temas son amplios. Y bueno, pues agradecer a todos los presentes vuestra asistencia y conmemorar este Día de los Consumidores con tantísimos temas que tenemos. Muchas gracias y buenas tardes. Ya, pues,